XHCSBO FM, Radio Vida 105.1 FM. Antena de transmisión en calle Tamarindo, segundo sector del Fidelar, en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Radio Vida 105.1 FM. Es un proyecto de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Hola, muy buenas noches a mis amigos de Radio Vida 105.1 FM. Hoy estrenamos la introducción, la entrada, que siempre de esta manera vamos a estar comenzando. Pues este espacio que, como lo dice la entrada, muy abarca prácticamente, creo que todo el concepto de lo que es palabra de vida. Pues tratar de lucir un buen concepto y algo que traiga un crecimiento pues a nosotros como ciudadanos lazarocardenenses. La idea es transmitir un mensaje. Sabemos que en su momento el evangelio, ¿verdad?, en ciertos mensajes son bien claros, bien precisos y bien concisos, pero dentro de los cuales que no son así, siempre es bueno venir al consejo, venir a la oración, de lucir con Dios a través de precisamente la oración, qué mensaje podemos dar. Y esta noche traemos un poco de inicio, así como algo de polémica, ¿verdad? Yo creo que todos recientemente, creo que ahorita está jugando México creo que es contra Ecuador. Ojalá y les vaya bien a nuestros hermanos verdes. Y precisamente vamos a hablar de eso porque resulta que en la inauguración de la Copa América se abrió con una polémica que es un mensaje que dio un pastor paraguayo. Y me gustaría que, como es un mensaje mediático, ¿verdad?, que a ver qué palabra Dios tiene para nosotros esta noche. Vamos a leer porque traigo anotado aquí lo que dijo y vamos a analizar qué después estuvo mal, qué realmente es lo que ofendió a personas, y vamos a tener que meter un poquito la cuña en el asunto para delucir si lo que se dice del mensaje que dijo este hombre, este pastor, y que realmente lastimó algunas susceptibilidades, y sobre todo pues la prensa mexicana, que fue una de las que más se le echó un poco más encima. Mi nombre es Julián Correas Martínez y doy tiempo a mi hermano Miguel también para que se presente y empezar a ver este tema esta noche. Buenas noches, redescuchas. Mi nombre es Miguel. Hemos estado aquí ya un tiempo y doy gracias a Dios. Y sí, como comentaba el hermano, ¿no? Vamos a tratar de desmenuzar un poco lo que el pastor dijo en esta competencia. Una competencia, dicho sea de paso, inédita en el sentido de que normalmente las Copas Américas se hacen en Sudamérica. De hecho, es el organismo que vaya la redundancia, organiza la competición, pues la Conmebol, que es un organismo de sudamericano. Entonces, hoy es inédito por el hecho de que se invitó a varios países de CONCACAF, que es, digamos, el organismo
que se encarga de los torneos de los torneos internacionales a nivel Caribe, a nivel Centroamérica y Norteamérica. Entonces es inédito porque normalmente se invitaba, sí, antes a algunos países de acá de CONCACAF, pero nunca lo hacían de manera formal con todos estos números o con todos estos equipos o estas selecciones, ¿no? Entonces es interesante porque nos muestra una imagen de una América que por lo menos en el hecho de la Copa América pues centra su atención ahí. Entonces con algún tipo de alevosía y ventaja, sabiendo lo mediático que es la Copa América, pues Pastor dice unas palabras que uno podría interpretar de muchas formas, y es lo que vamos a hacer hoy. Okay. Bueno, me tocó verlo en vivo, no sé si tú lo viste en vivo. No yo estaba viendo la inauguración, pues iba a jugar Argentina, por ahí con Canadá, que fue el partido inaugural. Inmediatamente yo pude notar que pues ya de entrada el periodista David Faitelson fue uno de los primeritos que empezó, pues hubieran traído al Papa y con un mensaje pues así me da de intolerancia, ¿verdad? Y bueno, el pastor que ha sido acosado, él ha pedido, ¿verdad? Él no ha querido hacer ciertas declaraciones ni nada de eso, pero sí ha expresado que ha recibido mucho acoso de parte en las redes. Y el tema lo pudimos delucir de esta manera. ¿Es una guerra espiritual o es una guerra mediática? Porque siempre que una figura como la FIFA, estamos hablando del deporte más visto del mundo, que es el fútbol, que es la Federación Internacional de Fútbol, asociados, que es la que diluye ciertos reglamentos para que este deporte no sea manchado con otro dolo, no se use con otro dolo, sino simplemente se haga como se hizo en un principio. Creo que esta ocasión fue a raíz de la guerra mundial, pues creo que fue que se empezó a hacer este tipo de los mundiales para que las naciones convivieran, y había el propósito pues prácticamente de que no exista esa guerra. O sea, ese fue el propósito. Y entonces de esta manera lo que hicieron es, vamos a que nos una un deporte, no sea un mensaje, no sea esto, y de esa manera pues se desató esta federación internacional, que muchas veces ha sido rebasada por la corrupción. Eso ya se ha sabido, la corrupción ha entrado, ha habido contratos, el Mundial de Qatar fue uno de los más criticados porque prácticamente compraron los jeques el Mundial. ¿Sabes qué? Tráetelo para acá y punto, ¿sí? Y se ha visto envuelto de ese tipo de escándalos. Sí, de hecho, a sabiendas de la propia demografía de Estados Unidos, yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, ¿no? Que obviamente conocen el público que los está viendo, ¿no? Estados Unidos, en su demografía de habla hispana, hay muchos evangélicos, ¿no? Entonces había cierta concordancia, ¿no? con el público al que estos pastores estaban dirigiendo su mensaje. Y otra cosa es de que este mismo país, los Estados Unidos, tiene una tradición larga, ¿no? de la América protestante. Sí, y de hecho algunos eslogan que algunos partidos políticos usan, ¿no? Por ejemplo, la América cristiana, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces hay es coherente en ese sentido, ¿no? De que se presenten estos dos pastores a la inauguración de la Copa América. A mí lo que de alguna manera todavía no trato o todavía no comprendo es si hay una motivación sobre esto. ¿Cuál es la motivación? O sea, de hecho eso es lo más difícil para mí para poder yo, digamos, interpretarlo de manera correcta. Ahora, yo sí quisiera ya empezar de lleno, ¿no? Y preguntarse a todos los que nos están escuchando es si realmente antes de nada quiero hacer dos preguntas para mí fundamentales. El primero es si este mensaje, el contenido del mensaje, porque una es la forma y el otro es un contenido. El contenido es lo que el pastor expresó en sus palabras, y la forma es el lugar donde se dijo, al público que se dirigió, el propósito, ¿no? Eso podremos decir que son las formas, pero el contenido es lo que dijo, ¿no? Y desde ahí hay que preguntarnos si el contenido es lo correcto, ¿no? O sea, dándolo desde un punto de vista bíblico, ¿no? ¿Qué es lo leo?
Sí, y nada más acabar de que la otra pregunta es pues la forma, con qué propósito. Igual podemos aquí de alguna manera haciendo conjeturas pues ver cuál fue el real propósito de que esos pastores pues expresaran ese mensaje. Entendiendo que la FIFA no ha dado ninguna, no ha dado ninguna declaración oficial, ¿eh? La FIFA no ha dado ninguna declaración. Bueno, le dice, ¿cuál fue el mensaje? Bueno, vamos, se los voy a leer, tan textual como lo dijo. Dice, Dios bendiga a América. Bueno, para empezar, esta frase es muy famosa en América, ¿verdad? Uh-huh. El Dios bendiga a América. El mensaje dice así, Dios bendiga a América. No voy a interrumpir, voy a hacerlo así. Dios bendiga a América. El mensaje de Cristo sigue vigente hoy en día. Él nos llamó a la paz, a la comprensión y al perdón. También nos dijo, cree, porque aquel que cree, todo le es posible. Y estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede. Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas, dirigentes y a todas las familias del continente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, prácticamente ese fue el mensaje que da el pastor. ¿Cómo lo podría en sus primeras impresiones? Bueno, yo me gustaría trasladarme un poquito a un suceso que ocurrió en el libro de Hechos, capítulo 12. Que hay un hombre que da un discurso. Y yo pienso que, mira, yo en ese aspecto sí voy a ser un poco radical. Yo siempre he dicho que cuando Dios no está hablando a través de ti, está hablando el mal. Uh-huh. Quiero ser un poco radical. Yo no le veo en ningún momento un mensaje ni de odio, no le veo un mensaje y de lucir lo siguiente. Hay un problema que yo he visto en muchas personas. Hablan Biblia, inmediatamente se le viene a la mente la palabra religión. Hablan un mensaje de Jesús, inmediatamente se les viene la palabra religión. Sí se han hecho religiones del cristianismo, sí, no podemos negarlo, existen. Yo pertenezco incluso a una religión. Pero tenemos que hacer un parteaguas bien importante aquí. Realmente, hermano, las palabras de Jesús tienen que ver con la religión o es trascendental a lo eterno. Y aquí es bien importante saber esto. ¿Por qué? Porque así como habló esta persona, pudieron haber dicho cualquier otra palabra para inaugurar, cualquier otra. De un poeta pudo haber dicho, no sé, que les vaya bien a todos, que exista la paz, va a dar un mensaje. Al final de cuentas, en cada inauguración siempre hay un mensaje, siempre hay alguien que da unas palabras de introducción. Tomar las palabras de algo que dijo Jesucristo es tendencioso a la cuestión de la religión. Yo me quiero hacer esta pregunta y es donde yo digo, no lo es. Para mí no lo es, porque Cristo no solamente es conocido en la historia de la humanidad como un ser religioso, sino también como un gran pensador y como lo quieras ver, ¿verdad? Porque si te fijas, no está hablando de ninguna denominación en especial. No está dándole un auge a ningún grupo pentecostal, metodista, presbiteriano, bautista. No hay ni siquiera. Está tomando las palabras que dijo Jesús para decirle a las personas en ese lugar, ¿verdad? Donde la pregunta aquí es, y tendría, porque no podemos decir, no podemos especular, porque él no ha dicho no se ha pronunciado ninguno de los, ni la FIFA, ni él ha dicho, lo dije por esto. Pero sabiendo que soy cristiano, a ver, yo soy cristiano, hermano. Si tú eres cristiano y das un mensaje cristiano en un lugar público, ¿por qué lo harías? Por ahí podemos empezar a sacar la conclusión. ¿Por qué tú dirías en ese lugar, un mensaje como este? Estaba leyendo un poco sobre el estadio creo que se llama Mercedes Stadium, creo. No recuerdo muy bien si es otra marca. Ya dije marcas, híjole. Bueno, una disculpa por eso. Pero estaba leyendo que está situada en una ciudad, la ciudad más grande del estado de Georgia, que es Atlanta. Atlanta es una ciudad considerada como mayoritariamente protestante, o sea, evangélica. Después me parece de Houston, Texas. Y obviamente eso tiene que ver mucho con la organización
lo que estuve leyendo con la organización particular, no tanto de la Conmebol, sino de la Conmebol, porque tenía que previamente ser avisado, pero particularmente de los dueños. Al parecer estaba enterado la Conmebol. Ajá. Eso sí se sabe que y que la Conmebol no lo organizó, o sea, ellos no planearon esa intervención, porque la que planea toda la logística de la apertura, de la inauguración, etcétera, es el propio estadio, el propio complejo. Okay. Entonces, esto parece ser, en primera impresión, lo que se sabe es que es el complejo, es decir, el estadio, el que formó toda esta logística para traer al pastor. Y atendiendo la pregunta del hermano, pues aquí hay dos cuestiones, porque también hay personas, de hecho ayer estaba viendo un video sobre eso, de un cristiano, de que este mensaje lo denominó como evangelicalismo. Es un término que se acuña a una serie de actos prosélitos, es decir, en sus palabras, que de alguna manera muestran a Cristo, pero no lo muestran de manera suficiente, o sea, de manera clara, ¿no? Sino con ambigüedades o de manera parcial, en partes, ¿no? Entonces ahí estaba viendo un video de la crítica que este hermano estaba haciendo a ese mensaje, porque decía que era un mensaje motivacional, era un mensaje que no profundizaba sobre el evangelio, lo cual, pues, su crítica me parece acertada. Pero aquí yo sí tengo un punto de vista muy, muy diferente, ¿no? Porque de hecho él argumentaba sobre, y aquí este es un tema muy complejo, así que por favor hay que de alguna manera seguir la línea. Este hermano argumentaba que en Estados Unidos pues hay dos frentes ideológicos, ¿no? Uno que es el religioso, que es la religión nacional, por decirlo así, nacional en el sentido de que son protestantes, conservadores, que tienen una agenda, y está la otra esquina, ¿no? Que serían los liberales, apoyados por ciertos agentes del Partido Demócrata. Entonces hay un choque cultural en Estados Unidos muy fuerte. De hecho, mañana mismo tenemos el debate de Joe Biden con Donald Trump, que son los dos candidatos de los ambos partidos, y entonces hay un gran revuelo por esa situación política e ideológica, ¿no? Ahora, a mí me parece, hermano, y esta es mi primera impresión, que de entrada yo no lo vería mal. O sea, ¿en qué sentido no lo vería mal? En el sentido de que se nombra a Cristo. Y uno cree pensar, ese es también, este hermano que argumentaba sobre el evangelicalismo gringo, etcétera, él sigue, y muchos también tenemos esa idea de que pensamos que nuestra realidad o nuestro occidente, esta parte del mundo, es cristiana y que de alguna manera va a entender todos los términos que uno le diga. ¿Por qué de entrada o en primera parte? Porque yo tengo una crítica positiva y una crítica negativa. La crítica positiva es de que no me parece negativo porque de alguna manera se está exponiendo el nombre de Jesucristo. Y esa exposición, ese pronunciamiento del nombre de Jesucristo puede llevar a personas a poder investigar sobre él. Okay. Entonces, de entrada puedo decir la crítica positiva es esa. O sea, no me parece porque hay muchos que lo están condenando. O sea, hay muchas personas, muchos evangélicos, cristianos, no se diga de otros tipos de denominaciones, que están criticando esta forma de predicar de este pastor. Cuando subimos la publicación, hubo alguien que hizo un comentario dentro de la publicación que dije, pues ni siquiera les dijo nada, siquiera les había hecho, si no se arrepienten se van a ir al infierno, o sea, algo más tajante, algo más directo. Y bueno, yo creo, ahí pienso, no, la religión para nada es una política, ni lo va a hacer, ¿verdad? Hay quienes lo pueden tomar de esa manera, pero el mensaje, yo creo que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar para decirlo y cómo decirlo, sin diluir. Yo en ningún momento veo que el pastor está diluyendo el mensaje, es unas palabras que toma de Jesús para una inauguración de un evento deportivo, es todo. No era el momento de evangelizar, no es como mira, te están diciendo que evangelices. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, y te voy a poner un ejemplo como pastor. Una ocasión me toca a mí, me dice un pastor, oye hermano, ¿me podrías cubrir para unos 15 años? Sí. Y yo le hago la pregunta, hermano, ¿son cristianos las personas?
Y de repente yo como pasó, hay pastores que dicen, si no son unos cristianos, yo no voy. Hay pastores que son así. A mí me pasó lo siguiente. A mí me dijo que sí, pero cuando yo llego a la fiesta de los 15 años, no era. Yo empecé a ver que empezaban a bajar botellas, empezaban a bajar todo eso. Entonces yo dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se acercaba el momento y pusieron las pizzas y todo eso, y de repente dieron un lugar y dijeron, va a pasar el pastor Julián a dar unas palabras para la quinceañera. Y pude, ¿verdad? Es un momento medio complicado porque ellos no van a escuchar eso. Ellos van a la pachanga, las personas, ellos van a la fiesta, ¿sí? Jesús mismo fue a fiestas de pecadores, ¿sí? La Biblia registra donde Jesús se metía a ciertos lugares donde había personas que estaban bebiendo. Y algunos dicen que Jesús se llegó a tomar unas ahí, ¿sí? Entonces, él convivía. Sí, porque le decían que era el comelón y bebedor. O sea, por eso podemos deducir que sí lo llegó a hacer. Entonces, la gente se espanta, la gente... Ahí sí pienso yo que es un mensaje completamente religioso cuando no está la tolerancia de por medio de entender que en ese lugar ni todos son cristianos, ni todos son católicos. Hay gente, ateos, ¿a quién no le gusta el fútbol? Al ateo, hay gente que dice, no, la pelota es del diablo. Bueno, hay quienes no lo ven, pero va a ser una minoría muy pequeña. La mayoría de la gente les gusta el fútbol, ¿sí? A mí me gusta el fútbol, jugarlo y verlo. Cuando tengo oportunidad de verlo, pues lo veo. Casi no tengo, pero cuando puedo, los veo. Entonces, encontramos un mensaje. Para mí, yo no le puedo llamar ni siquiera like, hermano. Ni siquiera le puedo llamar porque realmente ¿cuántos minutos le están dando a esta persona para que diga? Yo digo, yo esa vez pasé y lo que pude hacer es toqué algunos proverbios con algunos consejos que se le dan a los jóvenes. El proverbio donde dice, hijo, quita la ira de el joven, alegra a tu joven en tu juventud, como de todo placer, pero toma en cuenta. Y le expliqué un poco a la joven cómo honrar a sus padres, que guardara su castidad. Y fíjate, fue un mensaje, yo lo pude sentir bien recibido. La mamá se para, gracias. Ella se para, la quinceañera, gracias. Y después de repente yo tuve que irme. Paré la fiesta, se dejaron... No lo iban a hacer, Yo sé que no lo iban a hacer. Pero en ese momento era una oportunidad de sembrar una semilla en el corazón de las personas que estaban ahí. Y yo lo vi así, y yo oré así, y así Dios me hizo entender, tira una semilla. De acorde a lo que se está viviendo en ese momento. El contexto. Y esto pasa por una mala interpretación que se hace de la Biblia, porque cuando uno expone a aquellos que critican de manera muy severa a este pastor diciéndole, no, es que debe decirle que se arrepintieran, que el reino de Dios se ha acercado y que los que lo rechacen van a irse al infierno y cosas de esas. O sea, hay que ver el contexto en el que se dicen las palabras, porque hay que situarlo todo en su contexto. Esas palabras fuertes que vemos en la Biblia de arrepentimiento, esas palabras fuertes que vienen en la Biblia de que el reino de Dios es cercado y por lo tanto el que no acepte a Jesucristo o el que no acepte al Mesías pues será desechado. Todo ese contenido, esa exposición del Evangelio lo vemos en los vaya la redundancia, en los propios evangelios sinópticos y en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el contexto era un contexto donde el pueblo de Israel sabía de antemano lo que le estaba hablando. Pero voy a poner otro claro ejemplo de cómo otro tipo de contexto no es que condiciona el contenido del Evangelio, no, sino que la forma en la que se transmite es totalmente diferente. El ejemplo más claro es el apóstol Pablo en Atenas. Okay. No llegó, a ver, porque si llega el apóstol Pablo a diciéndole a los atenienses que se van a ir al infierno si no aceptan a Jesucristo, primero le van a preguntar, oye, pero nosotros somos estoicos, ¿no? Para nosotros la vida aquí acaba. Es que es a lo que voy, o sea, mira, por una parte está esta parte, por una parte está la crítica al pastor en respecto de los cristianos, que no fue muy convincente todo eso. Y por otro lado tenemos también al mundo. Tenemos al mundo. Y no es que yo me quiera hacer amigo del pastor, yo no lo conozco realmente. Yo solamente estoy juzgando lo que leímos ahorita. Yo no encuentro en ningún momento
Ni siquiera que a la FIFA le afecte, porque ni la FIFA se ha realmente pronunciado. Fue una cuestión. Ahora, me gustó la parte que me decías, hermano, hace rato. ¿Qué sería? Pues, ¿es una guerra espiritual o algo mediático? Solo Dios sabe qué hay de trasfondo, y sabemos que de trasfondo siempre hay una lucha entre Satanás, el bien y el mal. Siempre hay una batalla. En última instancia siempre es el bien contra el mal, ¿sí? Y lo vemos así. Y entonces Satanás es bien astuto. Él sigue el dicho, a río revuelto, ganancia pescador. Él busca de una u otra manera que no se escuche el mensaje de Cristo. Y lo contrario de Pablo. Miren, San Pablo decía, hay unos que predican a Cristo por contienda. Otros lo hacen por economía. Otros, ¿verdad? Dice, y miren la conclusión que llega Pablo. Dice, lo ideal es que se haga de la manera correcta. Eso es lo ideal. Dice, pero de una otra manera, que se predique. Así es. Que se hable el nombre, que se escuche el nombre de Cristo en una pancarta. Oye, a mí qué feliz me daría ver, de repente pasar en un semáforo y ver Jesucristo te da vida. Nada más así. Sin una invitación a una iglesia, sin ninguna invitación en ningún lugar. Mueve conciencias al nombre de Cristo. Por el simple hecho de su nombre, bueno, los demonios oyen el nombre de Jesucristo y tiene un nombre, a ver, es un nombre que es sobre todo nombre, en cual no hay salvación fuera de ese nombre. El hecho de... Sí, y no estoy queriendo que usemos como muchos el nombre... Como amuleto. Como un amuleto, no. Hay una realidad en ese nombre que se le dio y una autoridad que se le dio, ¿sí? Entonces, ¿en el nombre de quién echaban fuera los demonios, los apóstoles? Pues en el nombre de Jesús. Ellos siempre decían el nombre de Jesús. No usaban Santa Teresita, San Guadalupe, no, o sea, el nombre de Jesucristo. Por si hecho, tiene una autoridad ese nombre. No puesta por mí ni por la FIFA. Dios le dio esa autoridad para que es un nombre sobre todo nombre, dice, eso lo subió hasta lo sumo, dice, hasta lo alto, hasta lo más alto. Entonces ya hay una autoridad. Ahora, aquí yo quiero entrar a otro punto ríspido, ¿verdad? Porque el reglamento de la FIFA en el cuarto dice que los jugadores no deben mostrar camisetas con lemas, declaraciones, imágenes políticas, religiosas o personales. Para empezar, no fueron los jugadores, fue un pastor, número uno. Y lo otro, y luego los jugadores que infrinjan estas reglas serán sancionados por la organización competente. Y aquí hay un asunto medio ríspido, y es la siguiente, es que la FIFA tiene prácticamente todo el año pasado permitiendo los brazaletes LGBT en Europa. Y hay un revuelo. Aquí no ha llegado, no sé aquí en la Eurocopa, de hecho, se usan. Bueno, entonces hay el año pasado hay 2 jugadores de la liga francesa que ellos sí definitivamente dijeron, es más, ni queremos ni jugar, ¿sí? Entonces no se debe de permitir ni siquiera, o sea, estamos hablando de un mensaje de cuántos segundos, cuántos le lees esos casos, ni un minuto te tardas. Y acá sí vemos una propaganda completa. No sé si por ese lado la FIFA realmente no, porque entonces se vería como una doble moral, se le iría encima algún tipo de periodismo. Por ahí va, yo creo, entonces alguna posible respuesta a por qué este estadio puso un pastor. Puede ser, Puede ser una respuesta a la hegemonía política de la FIFA, porque no solamente es una hegemonía, también es una apología a este aspecto cultural, ¿no? Que sucede, por ejemplo, el que usted nombró, el del arco iris. Entonces, puede ser una respuesta hacia eso, es decir, a ver, ustedes me están... el propio reglamento de la FIFA prohíbe alguna propaganda política. Eso es... E ideológica. Eso es un argumento tanto ideológico y político, porque sabemos muy bien que hay un espectro político, la política en general usa esto como bandera para ganar terreno, ¿no? Para ganar algún tipo de apoyo popular. Entonces, puede ser que esto sea una respuesta a decir, se tiene que ser neutral en todos los sentidos. Exactamente. En todos los sentidos, porque si se toma partido, si es parcial, entonces no es neutral. Entonces también tiene una agenda ahí. Entonces, si hay una agenda, ¿por qué entonces yo no puedo colocar también mi propia agenda? Y este hermano que pues lo escuchaba y tenía buenos argumentos, yo decía,
es que también el cristianismo obviamente no se debe de combinar con la política, pero así sea política, porque él argumentaba mucho de que era una política derecha americana, etcétera. Le digo, pero también pasa con la política de izquierda. O sea, el cristianismo en esencia siempre ha sido un opositor de cualquier estado, de cualquier poder político que se nombre, porque está en su propia naturaleza. ¿Por qué está en su propia naturaleza? Porque nuestro Señor es un Señor que está por encima de los poderes terrenales, y por ese mismo problema, por ese mismo choque, nosotros siempre nos oponemos a los poderes grandes, así sean de derecha o de izquierda, de centro, lo que me nombres. Entonces él argumentaba sobre eso, pero ¿por qué no se argumenta, por ejemplo, cuando se usó, y eso otra vez regresar al punto y al tema, ¿no?, de cuando se usaron estas banderas de lo que usted nombra, ¿no?, del arcoíris? ¿Por qué no se pronuncia de la misma manera? ¿Por qué no se es igual de duro, o sea, de estricto, ¿no?, de riguroso en la implementación y la ejecución del reglamento? Sí, y es que realmente, como lo vuelvo a repetir, que sería la autoridad aquí la que tendría que hablar, pues sería la FIFA. No lo ha hecho y no creo que lo haga. Porque pues ahí sería como empezar a abrirme a un espacio. A ver, entonces, ¿por qué acá sí permites? Ahora, no podemos nunca comparar el mensaje de Jesús con un mensaje ideológico. Tenemos que entender que lo ideológico, como su misma definición dice, es algo ideológico. Así sea liberal o conservador. O sea, sí. El mensaje de Jesús está muy por encima de algo ideológico, porque el mensaje de Jesús es algo real, tangible, que ocurrió, pasó y se predica y se enseña, se cree o no se cree, se acepta o no se acepta. Tú aceptas a Jesús o lo rechazas, pero no por rechazarlo, Jesús desaparece de la historia. En el caso de la ideología, pues es una ideología. Tú puedes aceptarla, si quieres aceptarla como tal, ¿sí? Y puedes ir otro. Ahora, cuando ya se hace un análisis de la ideología, ahí empieza la controversia, porque la ideología está llena de contradicciones, está llena de ambigüedades, está llena de cosas que no son fundamentales. Que no se pueden comprobar. Y que no se pueden comprobar. Simplemente es una minoría con un cierto gusto, pidiendo ciertos derechos que, dicho sea de paso, realmente no han conseguido nunca nada, porque los derechos, no puedes ponerle derechos a unos y otros, no. El ciudadano tiene que haber igualdad. El día que una constitución haga algo para una cosa y otro para otro, ahí ya se perdió la constitución. Todos los derechos son sobre el ciudadano, el individuo. Los gustos no tienen nada que ver. Y fíjese, eso es importantísimo. Yo les he comentado que estudié una carrera de orientación católica romana, ¿no? Y se nos enseñaba un poco sobre la disrupción que hubo en la Reforma Protestante del siglo XVI, de Martín Lutero, etcétera. Y yo en algunos de mis trabajos expuse, porque sí hubo obviamente también vicios. El primer vicio fue de que se malinterpreta mucho Martín Lutero, porque se dice que pues ahora la Biblia la puede interpretar cualquiera, ¿no? Y sí es cierto, se han interpretado muy erróneamente muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, eso no se deduce que la visión de Martín Lutero esté mal. Ahora, ¿a qué voy? La Reforma Protestante, con Martín Lutero, con Calvino, sentó las bases para lo que está diciendo el hermano, la libertad personal. Por eso yo de alguna manera soy muy afín a la libertad personal. ¿Cuál es la libertad personal? Que no haya un poder que te someta de manera coactiva. ¿A qué me refiero? Si yo me quiero someter, por ejemplo, a ser cristiano, me voy a someter por voluntad propia. Claro. Pero no me pueden a mí obligar, y siempre he chocado con eso, el hecho de que te obligue un poder, llámese Estado, llámese incluso universidad, incluso, ojo con esto, llámese iglesia, porque también puede haber un poder que te coercione, y por eso Martín Lutero, algunas de las protestas memorables que hizo, que dice que él no se puede retractar por causa de su conciencia. ¿Qué es la conciencia en términos bíblicos? Es el encuentro de la razón del ser humano, de la inteligencia del ser humano, de su mente, con la voluntad de Dios. Por eso cuando decimos, te lo dejo a tu conciencia, porque ya es un trabajo donde Dios está en contacto con tu mente. Eso es lo que se conoce como conciencia, ¿no? Entonces, estas palabras memorables de Martín Lutero lo ejemplifican de manera clara. Yo no puedo ir en contra de eso, porque incluso, hermano, hay muchas iglesias que sí tienen un carácter nacional en los Estados Unidos que
esto lo ven súper pésimo, lo critican, dicen, otro pastor pentecostal, mira haciendo sus garabatos, no exponiendo que todo aquel que cree en Jesucristo pues será salvo y que si no crees te vas al infierno porque la ley de Dios está sobre ti, ¿no? A lo mejor si le dices eso a una persona ajena a eso, pues te va a tomar hasta por gracia, no va a llegar, o sea, por eso digo que los contextos. Y hay iglesias muy particulares, por ejemplo, y no estoy diciendo que sea un mal predicador, ojo, no estoy diciendo que sea un predicador, que su iglesia sea anticristiana, no, lo veo bíblico, pero hay cosas realmente que yo discrepo. Por ejemplo, la iglesia de John MacArthur, que de alguna manera hace siempre este tipo de críticas a que las iglesias de Latinoamérica están mal porque no son iglesias estilo Estados Unidos, ¿no? Estilo, por ejemplo, Grace to You, que es como esa iglesia, ¿no? Y critica a los pentecostales, critica a los bautistas que no se adhieren a doctrinas calvinistas, entonces los desmerita. Entonces ese también, pues eso es pésimo porque habla de una coerción, pues en sentido moral, de traer a los cristianos a decir, tú estás practicando un mal cristianismo y yo te voy a enseñar el correcto, ¿no? Entonces eso es también otro de los cánceres. Es que mira, hay una cuestión que se les olvida a las personas, y yo creo que es fácil de identificar eso en la Biblia. La cuestión cultural es algo bien importante. ¿Sabe? Que no se imponga. Que no se imponga, porque a final de cuentas hay cosas que están en las raíces de las personas. ¿Cómo podría ser que se cumpla la profecía que está en la Biblia, que toda tribu, lengua y nación adore a Cristo? Si nosotros llegásemos a hacer una cultura única, pues prácticamente eso no se podría lograr. Si dijéramos que precisamente hay un poquito el fallo que tiene el judaísmo, porque el judaísmo quiere son las reglas y sigue estas reglas y nada más. Entonces te enfrentas con una persona que come puerco y que no come como tú, y ahí vas a chocar. Uh-huh. Y en la Biblia dice, fui hallado de hombres que comían cosas inmundas en sus ollas. Incluso la Biblia dice que personas que no tenían una dieta sana, porque estamos hablando que no es una dieta muy sana, uh-huh. ¿Sí? Si hay naturalmente hay animales inmundos y animales más limpios que se deben comer, pero pues aquí no le usan las carnitas de México. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de que la cuestión dietética, ¿verdad? Uh-huh. Entonces imponer como lo que a mí me gusta en mi nación. Hemos visto algunos videos de comidas en la India muy criticados por la higiene y todo eso. Pero ellos casi no se enferman. Y ellos no se enferman. Pero ve tú y comer ahí, probablemente te vas a enfermar, ¿sí? Entonces hay algo que está muy por encima de todo esto, y mencionaba hace rato el mensaje de Pablo cuando llega al aerópago y usa la cultura, el sincretismo, uh-huh. para poder llegar realmente a estos hombres, ¿verdad? Y hubo gente que creyó, Hubo gente, creo que la Areopagita, Damaris y no sé quién menciona ahí algunas personas. Entonces vamos a encontrar que la vida que llevaban los de Galacia no era la misma que llevaban los de Corinto. Los de Corinto no eran como los de Éfeso, no eran como los de Filipos. O sea, eran diferentes culturas, diferentes formas. Y que al fin de cuentas el mensaje de Cristo es lo importante. Puede encajar en cualquier cultura. Uh-huh. Puede encajar en cualquier cultura. Eso es como que lo diferente. Lo diferente del cristianismo, porque en su propia naturaleza está, no digo que diluirse con la cultura, sino más bien convivir con las culturas. Hemos visto, por ejemplo, hermano, que otra de las religiones más populares y extendidas del mundo, el Islam, uno para poder ser verdadero musulmán tienes que tener el Corán en árabe. O sea, tú te tienes que adaptar a una cultura árabe para ser musulmán. De otra forma no puedes tener... Sí puedes obviamente tener un Corán traducido al español, pero la forma más original para ellos es leerla desde el árabe. Las mujeres usar el yihad, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces hay aspectos culturales que los elevan como si fueran revelación de Dios, y ahí está el problema. Las cuestiones culturales no las rechaza la Biblia, pero lo que sí rechaza es el Nuevo Testamento específicamente, es elevarlas a revelación de Dios, a decir, a ver, es que como yo en esta iglesia, nosotros aquí en vez de instrumentos musicales usamos himnos, entonces
si uno quiere imponer eso a todos, es que tú no estás teniendo una verdadera alabanza a Dios, porque es con los himnos. Pero era lo que de alguna manera una vez se platicaba con un reformado. Claro. Los himnos originalmente se cantaban en los bares. Pues en la Europa se escuchaba ese tipo de himnos, y lo vemos, por ejemplo, en películas como Piratas del Caribe, que están adaptadas a están adaptadas en ciertas a ese tipo de años, ¿no? A ese tipo de generaciones que eran usadas por ese tipo de musical, esa fonética musical, podríamos decirlo, es usado en lugares inapropiados, por lo menos en los bares, ¿no? Donde había... ¿me explico? Y fueron adaptados a la iglesia, entonces no es del todo correcto decir que porque uses himnos quiere decir que estás usando un cántico celestial, ¿no? O sea, eso es solamente cultural. Entonces, aquí regresando un poco... después de haber desarrollado la idea de que el cristianismo, la fe en Jesús, no se nos obliga a seguir una cultura determinada, lo que podemos decir es que este pastor por lo menos abrió las puertas para que se pudiera escuchar el nombre de Jesucristo. Mira lo que estamos haciendo. Sí, es que ahí está, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de lo impactante que es el nombre de Jesucristo, porque si nos vamos a noticias, por ejemplo, estaba mirando esta noticia de MBS, es un noticiero aquí mexicano, ¿verdad? Dice: el periodista y conductor de MBS Deportes opinó sobre el mensaje ideológico en la Copa Continental. El día de ayer, eso fue un día después, ¿verdad? Dice: el día de ayer se llevó a cabo la inauguración de la Copa América, el torneo de mayor relevancia. Dice: durante la emisión de este deporte, programa se transmite el lunes. Perdón, no era este. ¿Sí? Bueno, aquí está, dice: la FIFA maneja una doble moral porque impone castigos absurdos. Por ejemplo, vamos a lo que está pasando en Europa cuando salió la máscara de Kylian Mbappé de lo que se supone iba a presentar en el juego ante el Países Bajos, que tiene los colores de la bandera francesa. Decían que violaba un estatuto y un reglamento de la FIFA y UEFA. Entonces lo mandaron a cambiar por una de un solo color, afirmó Memo Schutz. Eso es lo que pasó pues ahorita en la Eurocopa. Y es ahí donde vemos, ¿verdad? El noticiero dándole como otra vez este empuje ya contra el pastor, y yo no escucho nada contra el LGBT, o sea, me explico, es donde voy, donde no hay una parcialidad realmente de decir, debería de ser que nadie diera nada más se dedicaran a jugar fútbol. Sí, si nos vamos al reglamento, tendría que ser que nadie dijera nada de nada. Nos vayan a jugar. ¿Cuánto tiempo, cuántos años tienen muchos jugadores metiéndose y cuando se meten hacen la señal de la cruz? ¿Qué no es eso? Entonces, tengo años viendo eso yo en el fútbol. O al momento que va a empezar un partido de fútbol se persina, ¿no? Sí, por eso, la señal de la cruz, sí, la señal de la cruz, cuando entran al campo de fútbol, aquí entre los... O sea, ¿desde cuánto tiempo tiene eso? ¿Sí? ¿Cómo le vas a quitar a una persona? Bueno, teníamos el caso de Chicharito Hernández, que siempre ha sido pues bien católico devoto según él, ¿eh? Sí, cada partido se hincaba. Creo que había no me acuerdo qué equipo hay en Inglaterra que es totalmente protestante. Ahí sí pero no, que no puedes hacer eso. Le dijeron que no. Sí, entonces vemos ahí, siempre va a haber como esos choques de lo que yo creo, y lo que yo creo es mejor que lo que tú crees, y etcétera. Yo creo que vamos a ir aterrizando ciertas cosas. Yo creo que es importante que realmente se haga una tolerancia y que tenemos que aprender a comportarnos de acuerdo a los momentos donde estamos. Yo creo que es bien importante eso, ¿sí? Sí, yo comparto la opinión. El hecho es de ver el contexto donde tú estés expresando estas palabras. Me ha tocado ir, por ejemplo, al hospital, ¿no? Donde uno le expone palabras de consuelo al familiar que está esperando noticias de otro familiar, de unos familiares, y tú no puedes ir diciéndole: hoy crees en Jesucristo y no te vas del infierno, porque no es el contexto, ¿me explico? O sea, al final su mente está evocada a la imagen de su familiar, o sea, está pensando en si le va a salir bien, si va a salir mal. Ahí lo que sí le ayudaría es decir: mira, Dios es bueno, Dios te escucha a todas las personas, escucha a todos que se acercan a Él, pídele a Dios. Y es que la misma Biblia se identifica así mismo como una espada de dos filos. La pregunta es: ¿qué filo vas a usar? Si no te acuerdas tú. Y si es
identificada como una espada, puede ser usada de muchas maneras. El filo izquierdo, el filo derecho, la punta, la cacha. Entonces, es un arma, está diciendo que es un arma. Entonces, cualquier arma que uses, tienes que saber usarla. No es agarrar y hacer lo mismo con todo. Tú te metes a una disciplina, te van a enseñar cómo blandear el esgrima, ¿sí? Cómo hacerle, cómo poner defensa, cuándo atacar, cuándo no atacar. Es que es un arma. Y como tal no es un arma que debas de llegar y en todos lados ser usada de la misma manera. Porque pues si dice que es un arma de 2 filos, ¿qué te está diciendo ahí? Y también algunos comentarios que dicen que este es un pastor de la prosperidad, etcétera, ¿no? Y puede ser. De hecho, no lo investigué personalmente, si no vi todas sus prédicas como para determinar si era la prosperidad, pero yo me pongo a pensar. Hay otro pastor muy conocido, Cash Luna, que es un pastor muy conocido en Latinoamérica, es de Guatemala, su iglesia se llama Casa de Dios, me parece. Y obviamente nosotros aquí, de hecho, hemos hecho críticas bíblicas a Cash Luna. Pero donde yo sí pudiera escucharlo, y porque quiero ir a un punto en específico, donde yo sí pudiera escucharlo es en cómo gestionar y sobrellevar su familia. ¿Por qué su familia? Porque yo veo que sus hijos están entregados, sigue con su esposa, tiene una familia que convive bien, entonces algo hizo bien. ¿Me explico? Entonces yo por ciertas enseñanzas bíblicas que él da, que rechazo rotundamente, yo no puedo rechazar totalmente esa figura, porque yo veo que sus hijos, incluso algunos dentro del ministerio, ejercen su tarea vocacional ahí. Tiene a su esposa todavía, o sea, tiene una familia y la condució bien, o sea, al final la sobrellevó bien. Y eso es el punto, ¿no? Es el hecho de ser humilde y reconocer que hay personas que te pueden enseñar, incluso aquellos que no sean cristianos, a ser humilde y saber que hay gente que te puede enseñar. Este pastor a muchos nos puede enseñar que se abrió las puertas y aprovechó, porque imaginemos, tuvo esos segundos, ese tiempo que le dieron es un tiempo ya determinado. O sea, no le dieron a él el micrófono para decir despláyate el tiempo el que quieras usar. Claro, sí, es lo que decíamos hace un momentito. O sea, no fueron horas, nada, ni fue no hay tiempo, una predicación, no hay, o sea, lo que dijo, yo sinceramente yo lo catalogo como algo, como una palabra sencilla. Y ahora, entre líneas, uno puede leerle y decirle que en Jesucristo te da paz. Que Jesucristo es la vía para estar en paz por la violencia que vemos en el mundo, la guerra que está en Ucrania, la guerra que ahora está ahí en Franja de Gaza. Fíjate que eso que estás diciendo es bien importante. Mira, hoy en día yo creo que cualquier mensaje que nos hable, que nos haga pensar, nos haga reflexionar sobre la paz, sobre el deseo de seguir adelante. ¿Cuántas personas realmente hoy en día están decepcionadas y viven así hacia el borde casi del suicidio? Que están los costos de la vida son bien caros, bien altos, las cuentas que se tienen que pagar, todo eso. Y siempre un mensaje de esperanza siempre va a caer bien en cualquier corazón. Y en un mundo desesperanzado, yo pienso que no es malo, ¿verdad? Yo nomás lo único que digo, pues, que no se le puede demandar mucho porque, pues, no se le dio mucho, unos cuantos segundos, sí, necesitaríamos, como tú dices, hermano, conocerlo un poco más, pero pues yo pienso que yo creo que aquí se acaba, ¿verdad? No. Y sobre todo, algo que me gustó, porque eso es también importante, alguno lo va a ver como superficial, pero con el hecho de que tú nombres y expreses y hables el nombre de Jesucristo, hermano, eso es ganancia, porque ya no te estás exponiendo tú, o sea, a él nos está poniendo como un vehículo para la paz. Okay. Está dándole la atención a otra persona, aunque no hayas dicho el evangelio, porque sabemos que ese no es el evangelio, o por lo menos podemos decir que es un evangelio mutilado, o no mutilado, sino incompleto, pero ya está nombrando a aquel que de alguna manera no puede, sino que se lleve el centro de atención, no ese pastor, porque él nunca dijo, yo vengo aquí para poder propagar la paz, como otros líderes religiosos. Mira la paz. Sí, exactamente. Es lo que yo te decía. Es que ya ha ocurrido. O sea, ya no ocurre. Cada evento que ocurre siempre hay quien da un discurso. Uh-huh. Algunos artistas que a ver, ¿qué mal haría que un día de repente invitaran a un artista cristiano a cantar una alabanza cristiana en un evento como ese? No Waka Waka, a lo mejor el Señor es mi pastor, nada me faltará un cántico. Mira lo que te voy a decir, hermano. Mira lo que te voy a decir. Yo, y aquí
esto siempre yo voy a pelear eso. De repente, encerrar la iglesia a 4 paredes, ¿no crees que ha sido como algo muy bueno? Yo pienso que el cristiano tiene que aprender a delucir y a convivir en todo el mundo. Tiene que haber, una vez escuché un hermano decir, el hermano lo presenté, yo invité a un amigo a la iglesia, un conocido, y de repente, hermano, pues es licenciado. No puede ser cristiano, porque no es licenciado, que no sea licenciado, que no sea ratero. Fíjate, nada más los conceptos, nada más de repente así, o sea, la manera... Cuadrados. Entonces no puede haber deportistas cristianos, no puede haber políticos cristianos, no puede haber... O sea, es un problema tan grande esto. Y de repente ha ido cambiando esto, ¿eh? Hoy en día yo soy de los que siempre he dicho a los hermanos, lleven a sus hijos que estudien, que hagan carreras, que estén en el mundo. ¿Cómo vamos a llevar a Cristo a dónde? Pues ahí en ese momento. Y si me dan 2 minutos o 1 segundo, aprovecho para decirles, ¿saben qué? Cristo vive y Él vive, no sé, algo. Pero no tengo ni toda la oportunidad, porque no es el foco de atención en esa persona, sino en el evento. Y se aprovecha ese momento para decir algo. Bueno, y más de 17,000 gente que ahí dijeron, amén. Amén. Sí, o sea, ahí la gente lo dijo, amén, amén. Y nada más estamos hablando del contexto. Yo creo que allá ni hubo revuelo en Estados Unidos, porque es otra cultura. El problema es acá, porque te fijas, estuvo el mensaje en español y después casi el mismo mensaje en inglés. Así es. Casi el mismo. Y yo no he visto de repente noticias allá respecto a esto. El problema es aquí. Aquí, nosotros como o al menos porque pues nosotros vemos las noticias aquí mexicanas. No, y hermano, también yo creo el revuelo pasa mucho por los medios hegemónicos de aquí. O sea, tienen ellos una agenda, y porque también no es ni siquiera a nivel popular, porque si le preguntas incluso al católico te va a decir, no, pues qué bueno. Te voy a robar rápido la palabra, hermano. Cuando uno de los últimos carcelotón, porque es el que hacíamos en la cárcel, el de los teletones, está el video, no voy a inventar nada, está el video, cuando invitaron a Nick Vujicic, el joven que no tiene brazos ni piernas. Okay, sí. Lo invitaron a uno de los teletones, da un mensaje, y está, no recuerdo qué actor era, creo que era católico, ¿cómo se llama el que hizo la de Freedom, a ver la película? Me parece que era él. No quiero manchar nombres de personas, pero Verástegui. Entonces, Eduardo Verástegui. Vujicic da un mensaje totalmente cristiano. Habla de Dios y entonces dice, y que Dios les bendiga. Y esta persona dice, que Dios le bendiga y la Virgen de Guadalupe. O sea, él no dijo eso. Y yo veo como, incluso como que el Bully, porque se lo llevan como cargando él, como que voltea. O sea, ¿tú no te das cuenta el control que hay? Sí, el control que hay. Y no nos vamos a cegar. En México, ¿qué se dijo cuando Vicente Fox llegó a la presidencia? Nunca se ha visto y no debe de ser. No fue a la basílica. No fue ahí, ¿verdad? Y pues nada, ¿verdad? No, como si nada. Sí hay una lucha espiritual. Y yo lo que veo que el nombre de Jesucristo sigue dando. Eso es lo que a mí me queda así. El nombre de Jesucristo sigue dando revuelta donde sea que se mencione. Y va a seguirlo dando. ¿No? De hecho, también podría sacar una conjetura también de por qué pasó eso. Hay que recordar que el próximo mundial del año 2026 va a ser en Estados Unidos. Sí. Entonces Estados Unidos igual y se está preparando porque Estados Unidos siempre ha sido un país muy bipolar. Tiene 2 grandes polos. Un polo muy liberal, con gran peso también, y un polo muy conservador, en el sentido de que de alguna manera se inclina a posturas tradicionales, ¿no? Entonces, ese polo conservador va a aprovechar, obviamente de manera local, porque hablábamos como dato interesante que Atlanta es una ciudad mayoritariamente evangélica, entonces aprovecharán porque aquí hay una lucha también espiritual en ese sentido, ¿no? Hay una agenda que se está formando, la misma agenda de 2030, que quiere imponer, ¿no? Imponer ciertas cargas ideológicas a todos, ¿no? Entonces va a ser muy interesante el desarrollo, hermano, de los eventos en los próximos años, porque ahora hablamos más de una cuestión de política dura, ¿no? De política dura a través del deporte. Entonces hay que estar muy alertas, y yo creo que mis palabras de conclusión serían esas, ¿no? Creo que este pastor
tuvo la oportunidad, por más mínima que haya sido, pero la supo aprovechar. Y más allá de las críticas, no estoy diciendo que el pastor dijo el evangelio y que lo pudo haber dicho mejor, pero también hay que ver a ver si tú te atreverías a hacer también con esa multitud y todo eso, ¿no? O sea, también no es eso de que, mira, pasa una analogía en el fútbol, tenía solita, no, hombre, y nosotros pensamos que es tan fácil, ¿no? Sí, cierto. Lo decía mucho Chicharito, ¿no? Me decían, oye, ¿por qué metes esos goles? Digo, pues los metía porque así los podía meter, pero tú me criticas, a ver, hazlos tú, o sea, mételos tú. Y sí, o sea, estando en el momento, o sea, ahí es donde está la prueba, estar en el momento, y él aprovechó esa oportunidad, se le abrieron las puertas para nombrar a Jesucristo, porque igual, si de alguna manera hubiera nomás nombrado a Dios, porque eso es una cuestión, algunos nombran de manera muy general a Dios y no especifican, ¿no? Así es. Pero él lo especificó, entonces por lo menos ahí está un aporte que bendice a muchas personas y que puede interesarle a muchas personas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no es perfecto, o sea, no fue perfecta su pronunciamiento, pero me pareció oportuno por el tiempo y por el contexto. Yo para mí sí. Yo para mí creo que sí. Yo no le encontré, lo he leído, lo leí dos o tres veces el discurso. Digo, bueno, yo no le encuentro. Yo lo he hecho de esa manera. Y no por eso soy un mal cristiano. De repente no da la ocasión uno para hablar. No, dicen, pues, para zambutir la espada así tan profundamente como uno quisiera. Pablo, a ver, llega Agripa, casi es convencido. ¿Y qué le dice el rey Agripa a Pablo? Por poco me persuades a ser cristiano. Y mírate el discurso que da Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Dice, yo quisiera que por poco o por muchos todos fueran como yo. Pues creo que todos los cristianos deseamos eso. Todos desearíamos de panzazo, ¿no? Claro, todos desearíamos que todos fueran cristianos, pero San Pablo da ese pensamiento de que ¿es posible eso? No es posible, porque mismo Jesús dijo que no todos se salvarían. El mensaje, y otra cosa, y bien importante, aquí eso es bien importante. Mira, hermano, bien importante, y lo que mencionaste es una de las predicaciones de Jonathan Edwards. Realmente, yo he escuchado la predicación de Jonathan Edwards. Yo la he escuchado. Y el que me la recomendó dijo, no, escucha esta predicación. Está un audio, alguien lo hizo audio y lo escuché. Se llama Un Dios airado. Un Dios airado. Una predicación se la recomiendo, búsquenla. Un Dios airado. Hay gente que ha hecho audios de esta predicación. Está fuerte, está así. Pero realmente, hermano, la pregunta aquí es, ¿quién fue el que hizo ese efecto realmente al final de cuentas de la predicación de Jonathan Edwards? ¿La elocuencia con la que él hablaba o el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo. Es que yo voy allí. Al final de cuentas, el Espíritu Santo es el que va a convencer y lo dice la Biblia, convencer de pecado, justicia y juicio. No es ni siquiera realmente el gran discurso que hagas o como tú piensas que... O sea, al final de cuentas, es el Espíritu Santo el que va a hacer esa obra en el corazón de las personas. Y el contexto es de que él va a una iglesia muerta. O sea, no es a oyentes que no conocen a él o conocían el contexto. Por eso digo, claro, él habla fuerte porque a la audiencia que le estaba predicando conoce. Pues Jesús cómo le hablaba a los fariseos. Exacto, ese es el punto. Y cómo le hablaba a la prostituta, cómo era más suave con él, porque estaban en completa ignorancia. Y estos sí sabían. Así es. El que sabe, pues se le tiene que hablar. Tú cuando le demandas, mire, por ejemplo, si un militar hace un delito, no es enjuiciado igual que un ciudadano, ¿eh? Claro. Es enjuiciado en una corte marcial, más fuerte, porque supone que él debe de defender al ciudadano. Así es. Entonces, es acusado de una manera más fuerte. Y es lo mismo, o sea, ¿cómo va a ser un lugar donde pues, ni siquiera a lo mejor ni son cristianos, X, Y, A, entonces, creo que todo hay que ser sabios para abrir la boca. Y Jesús decía, sean vuestras palabras sazonadas. Bueno, sí que fue Jesús. Sean vuestras palabras sazonadas con sal. Estamos llegando al final, hermano. Te digo para que te despidas. Bueno, reescuches, fue un lindo tema. Gracias por escucharnos y próximamente nos vemos. Dios los bendiga. Yo me quedo con esto de que el nombre de Jesucristo se sigue mencionando. ¿Y qué creen? ¿Qué crees, infierno? ¿Qué crees todos? Se seguirá mencionando hasta el final de los tiempos. Mi nombre es Julián Covarrubias Martínez. Fue un placer estar con usted. Estrenamos hoy la introducción del programa Palabra de Vida. Y si Dios quiere, el próximo lunes lo volveremos a escuchar. Si Dios quiere, nos volvemos a escuchar usted y yo. Gracias a todos aquellos que se conectaron. Bendiciones. Gracias por todo. Dios les bendiga.